Muy buenas noches. Hoy vamos a hablarles sobre la agricultura de Paraguay, las perspectivas de precios, las perspectivas de costos, los resultados estimados de producción y vamos a ver cómo esto impacta en lo que es el sector más importante de nuestra economía. El mercado de productos agrícolas tiene características especiales que hacen que sea diferente a la de otros bienes. Estas características condicionan de alguna manera la forma en que se desarrolla la comercialización de dichos productos. La mayor parte de los productos se cosechan en un periodo de tiempo corto, lo que le da estacionalidad a la oferta, y como la demanda es más bien constante durante el año, los precios tienden a variar en función a la oferta disponible. Así, en épocas de cosecha es normal observar precios más bajos y a medida que la oferta disponible o los inventarios se reducen, los precios van subiendo. En la producción agrícola existen factores claves como las lluvias, la temperatura y la humedad, que influyen en el resultado y a la vez generan incertidumbre en los precios. Si hablamos de precios, es importante mencionar que como la producción agrícola está principalmente destinada al mercado externo, los precios de estos son determinados en los mercados internacionales. Paraguay es un importante jugador en el mercado agrícola como exportador de soja. Sin embargo, la participación en la producción mundial es poco relevante y la influencia en los precios es nula. En Paraguay, las producciones agrícolas están destinadas a satisfacer el mercado interno, la industrialización y la demanda externa. La cadena comercial está determinada por la interacción entre los productores, los acopiadores o cooperativas y en una tercera etapa para los industriales o exportadores. Dependiendo de la dinámica del mercado, las relaciones entre estos agentes pueden variar y en muchas ocasiones el productor negocia directamente con el industrial o el exportador. Vamos a comenzar viendo algunos temas estructurales para poder entender en qué contexto nos movemos en el tema agrícola en Paraguay. Un primer elemento que es importante es cómo funciona el agronegocio en Paraguay. El agronegocio hoy representa más del 40% de nuestra economía. De cada $100 que se producen en la economía de Paraguay, 41 están vinculados a la cadena de alguna manera. Dentro de esto, la cadena agrícola, que es la que representa fundamentalmente todo lo que sea soja, maíz, trigo y otros productos, incluso productos minifundiarios en algunos casos, es la mayor de todas, es la que representa casi el 30% del total que estamos teniendo en la cadena. La cadena de la carne representa alrededor del 10%. Sin embargo, cuando vemos datos del Banco Central del Paraguay o datos que hablan sobre la economía de Paraguay, vamos a ver datos de sector primario, es decir, vamos a ver datos de producción efectivamente realizada en el campo. Cuando hablamos de la cadena, vamos a hablar de todos los sectores vinculados a eso, no solamente de lo que ocurre efectivamente en el campo, sino cómo se transporta esa mercadería, cómo se financia esa mercadería, cómo se comercializa esa mercadería. Hay datos que creo que son muy interesantes de conocerlos. Hoy Paraguay mueve alrededor de 18 millones de toneladas de carga. De esas 18 millones de toneladas, alrededor de 15 millones son de productos agropecuarios, ganado, granos, frutas, hortalizas, cereales, etcétera, etcétera. Todo eso impacta en la economía. Una buena campaña agrícola va a tener mucho impacto y va a ser muy determinante en los resultados de la economía en general. La producción de soja es la producción más importante en la agricultura de Paraguay. Hoy estamos sembrando arriba de las 3 millones de hectáreas de este producto y es el producto principal que se siembra en el verano en Paraguay. En otros productos, en los mismos campos se sembrarán seguramente maíz o trigo en esta temporada llamada safriña, que es fuera de temporada, digamos, para el maíz, y sembraremos también trigo en el invierno dado el clima benigno que tenemos en Paraguay.
Veamos los datos de la producción sojera históricos. Y hay una característica que es muy importante, que son lo que le llamamos los quiebres de campaña que se van dando en distintos años. La producción, la capacidad productiva de Paraguay cae por efectos de sequías o por efecto de exceso de lluvia en algún momento y se vuelve a recuperar al año siguiente. Como podemos notar, en estos mismos años tenemos caídas de producción que básicamente llegan a la mitad de lo que se esperaba. Sin embargo, una situación que es muy importante es que las últimas 4 campañas han sido campañas muy importantes. Paraguay ha llegado a producir en soja de verano y en soja safriña arriba de las 10 millones de toneladas en un año. Esto nos hace un competidor importante en el mercado, un competidor donde básicamente Paraguay se vuelve el 6º productor mundial y con este exceso que tiene capacidad de exportar, fundamentalmente se vuelve el 4º exportador en productos generales. La producción maicera en Paraguay es una producción de fuera de temporada. En Paraguay se produce fundamentalmente maíz safriña. Esto quiere decir que esta producción no llega a su capacidad como podría llegar en otros países, en otras zonas donde en general es el cultivo principal. En Paraguay es un cultivo alternativo que se planta con posterioridad a la soja y fundamentalmente con el objetivo de la cobertura, obtener recursos de eso y poder sacarle algo de dinero a eso también se vuelve importante. La producción maicera, por tanto, como podemos ver, es una producción bastante más oscilante. Tenemos excelentes años donde llegamos casi a los 6.000 kilos por hectárea, como fue, por ejemplo, el caso del año pasado, pero en general la producción paraguaya oscila en valores que andan alrededor de los 4.000 kilos. Sin embargo, el área ha sido cada vez más importante, por lo cual vemos que las producciones también han sido relativamente importantes en todo ese tiempo. El trigo en los mismos campos donde se sembró soja en el verano será el cultivo principal, sobre todo en la zona sur de la zona agrícola paraguaya para el periodo del invierno. Y cuando vemos el caso del trigo, Paraguay ha podido desarrollar variedades muy importantes. Sin embargo, estos impactos que se pueden llegar a tener son motivos más bien originados más bien en heladas. Paraguay ha venido creciendo en su área sembrada y ha venido creciendo también en su producción con valores que oscilan en alrededor de los 2.500 kilos por hectárea para todo el país y para esta zona en general. Finalmente tenemos la producción arrocera. La producción arrocera se ha desarrollado de manera muy importante sobre campos inundables ganaderos sobre todo en los últimos 10 años ha tenido un auge importante. La producción arrocera implica un desarrollo de campo muy importante, inversiones muy importantes en esos campos que antes eran campos bajos en general y que puedan tener un ingreso y una salida de agua. Se ha desarrollado al borde de ciertos ríos, como es fundamentalmente el caso del río Tebicuarú o como es el caso de las márgenes del río Paraguay, donde este desarrollo ha sido relativamente importante. Y vemos que en los últimos años ha crecido de manera muy significativa no solamente el rendimiento, que implica una mejor tecnología productiva, sino también ha crecido de manera muy significativa la producción, fundamentalmente por el hecho de que se han desarrollado valores relativamente importantes de superficies sembradas. Hoy tenemos superficies del orden de las 150.000 hectáreas que se están sembrando en toda esta zona y creemos que esta producción también va a ir creciendo a lo largo del tiempo. ¿Y cómo funciona el negocio agropecuario, el negocio agrícola fundamentalmente? ¿Cuáles son los principales destinos de nuestro producto? Cuando miramos el caso de la soja, vemos que es un producto muy internacionalizado, es un producto que tiene muchos destinos, a pesar de que gran parte de la comercialización, cuando uno mira los datos estadísticos, se haga a través de países como Argentina
o países como Uruguay, que en realidad representan hoy nuestros principales puertos de ultramar y los puertos en los cuales embarcamos para llevar esta mercadería al destino final. Cuando miramos el caso de la soja y sus productos derivados, granos, aceites y harinas en general, vemos que hay países que se han vuelto jugadores importantes. Rusia es un jugador muy importante en el negocio de granos. En el último año han venido empresas que se han instalado en Paraguay y que están empezando a jugar un rol importante. En el caso de aceites, India juega un partido importante y también Argentina vemos que está empezando a participar muchísimo de este mercado. ¿Por qué? Gran parte del comercio sojero es un comercio que es intraempresa. Una empresa paraguaya exportadora que tiene otra sucursal en la Argentina va a exportar granos a esa sucursal en Argentina y los va a procesar en sus fábricas que pueda tener en ese país. Y esto se vuelve una cuestión importante. Hay que tener en cuenta que Argentina es posiblemente hoy el país con la mayor capacidad de crushing en soja, es decir, con la mayor capacidad que existe en el mundo de procesar el grano de soja que se pueda comprar. El otro derivado que es importante es el derivado de la harina, que es el remanente que queda después de extraer el aceite al grano y donde también hay jugadores que se han vuelto importantes en todo este tiempo, sobre todo países europeos que son muy importantes en términos de la compra. Una conclusión es que la soja es un producto muy internacionalizado. Su precio está determinado fundamentalmente por lo que ocurre en mercados de commodities y fundamentalmente por lo que ocurre en el mercado de commodities más grande del mundo, que es el mercado de Chicago en los Estados Unidos. Estos mercados son los que van a determinar el precio. Obviamente el precio que va a llegar al productor en Paraguay va a ser un precio que va a estar marcado por elementos como ser la distancia y como ser los costos que pueda significar transportar hacia los destinos finales. Esto se representa en el costo de flete y en los premios, que también son los márgenes que se van a adquirir por los distintos acopiadores de estos granos en el país determinado. El principal jugador que hay en el mundo hoy es China continental. Tenemos un problema en Paraguay, el problema de que no tenemos relaciones diplomáticas con ese país, que obviamente también terminan impactando nuestro comercio, por lo cual seguramente tenemos que esquivar estos problemas a través de triangulaciones en diferentes mercados. Fíjense que hoy en el mundo el principal importador de soja que existe es China. China representa hoy más o menos 2/3 del mercado. Otro jugador muy importante es la Unión Europea, donde sí Paraguay está participando de manera muy activa en ese mercado y está orientando su producto a esos mercados. Creo que nosotros deberíamos tener condiciones para que podamos exportar a este mercado que hoy es el principal mercado del mundo. Y vamos a ver un poco más adelante en el programa cuáles son las condiciones y las expectativas que se esperan para este y otros mercados. Vemos, sin embargo, que hay otros mercados que se vuelven muy importantes. El mercado chileno es un mercado que está siendo muy importante para nuestro país en el caso del maíz. Y el mercado de Brasil es el mercado principal cuando hablamos del caso del trigo. Gran parte de esta producción, a diferencia de la producción sojera, no va a salir por puertos de río, sino va a salir seguramente a través de camiones y se va a llevar directamente al destino final. Y Paraguay se vuelve un competidor importante en ciertos mercados, concretamente en el mercado brasilero. Fíjense que cuando hablamos de maíz, el principal proveedor de maíz que tiene hoy la agricultura de Brasil es el Paraguay. Brasil hace exactamente lo mismo
que hace Paraguay por climas muy parecidos. Es decir, Brasil también va a tener un maíz safriña y ese maíz no va a ser suficiente para su gran producción. Recordemos que en Brasil y en Paraguay, pero sobre todo en el Brasil, la producción maicera es el principal forraje que se tiene dentro de esa economía y es el principal generador de carne de cerdo o de carne de pollo, donde Brasil es el principal proveedor de esos productos a nivel mundial. Por tanto, el maíz paraguayo juega un rol importante en este sentido y se vuelve un destino importante. En el caso del trigo, la situación es un poco diferente. Paraguay es un proveedor relativamente pequeño del trigo, de la harina a ese país. Sin embargo, la Argentina juega un rol sumamente importante. Tenemos que recordar un evento que es trascendental para determinar lo que va a ocurrir en la agricultura, que son las decisiones políticas que se han tomado en el nuevo gobierno de Mauricio Macri en la Argentina, fundamentalmente la liberación de retenciones al trigo y al maíz. ¿Qué son las retenciones argentinas? Son básicamente descuentos que se hacen al precio. Si el precio de un producto en el mundo es de 100 y la retención es del 20%, el precio de ese mismo producto en la Argentina alcanzaba solamente 80. Eso se ha eliminado y ha bajado a cero a partir de diciembre del año 2015 en la Argentina, lo cual ha generado un impacto bastante importante en la producción de ese producto. Y vemos que Argentina juega un rol muy importante en la provisión, sobre todo de trigo, lo cual está impactando fundamentalmente en los precios, dado que Argentina en ciertos campos, en ciertas zonas del país, fundamentalmente en el sur de la provincia de Buenos Aires, tiene el problema de que los climas muy templados le exigen plantar un cereal como el trigo. Entonces, Argentina tiene una capacidad de producción de trigo, tiene toda una infraestructura orientada al trigo, cuando que nosotros orientamos en el invierno, en la época que no hay granos de soja, orientamos esa infraestructura de soja a la producción triguera. Esto significa seguramente años un poco más difíciles para todos los productores de trigo que tenemos en el país. ¿Qué está pasando con la producción mundial, con la oferta mundial de estos productos y cómo eso nos va a impactar en los resultados y en los precios que vivimos acá en Paraguay? Los primeros eventos que son importantes de considerar es que en general todos estos productos han venido subiendo en su producción en los últimos años. Vemos que hay incrementos en trigo, hay incrementos que se han notado en la producción sojera y hay incrementos que también se están notando en la producción maicera y que son producciones importantes. Sin embargo, también vemos que hay eventos que afectan de manera muy significativa a la producción. Quiebres de campaña que se han manifestado en el año 2011, en el año 2013 y que han afectado a Paraguay, que han afectado a muchas zonas y que en general hacen que el producto tenga una escasez relativa y esa escasez relativa termine afectando los precios. En general, la demanda termina consumiendo gran parte de esta producción y hay una parte de esa producción que queda remanente, lo que se llaman los stocks finales. Estos stocks finales es lo que termina de la producción después de que la demanda ha comprado o ha consumido gran parte. Gran parte de esta producción hoy se está utilizando, todos creo que lo sabemos, para generar carnes. Hay grandes zonas del mundo, fundamentalmente la China continental, que está utilizando esta producción para alimentar animales que al final terminan produciendo carne para ser consumida por un consumidor de esa zona. Tenemos que notar que en general
un chino promedio en el año 1980 tenía un ingreso per cápita anual de solamente $200. Ese chino promedio consumía arroz fundamentalmente, no porque sea lo que quería consumir, sino por el precio que tenía ese producto. Sin embargo, hoy el promedio de ingreso de un chino ha pasado a $10.000. Es decir, 30 años más tarde o 35 años más tarde, este chino tiene otra capacidad adquisitiva, otro poder adquisitivo y obviamente está cambiando también sus hábitos de consumo. En la integración de arriba de 600 millones de personas a la clase media china con una capacidad de consumo diferente ha hecho cambiar estos hábitos de consumo, pasando del arroz a consumir carnes como ser inicialmente la carne de pollo o de pescado y pasando después a la carne de cerdo y a la carne vacuna. En general, un chino va a consumir solamente 1 kilo de carne vacuna anualmente, a diferencia de los paraguayos que, por ejemplo, consumimos hoy 38 kilos de carne en promedio por año. Estas diferencias obviamente son sustantivas, pero poblaciones tan grandes como el caso de China, de 1.300 millones de personas, afectan de manera muy trascendental al consumo. Entonces, lo que tenemos es una producción que ha venido subiendo, pero también tenemos por otro lado que durante este mismo periodo de tiempo hemos visto que en general se han acumulado stocks de estos productos. Es decir, hay producción que está sobrando fundamentalmente en maíz y en trigo y que también está sobrando en soja. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mercado para que esto pase? Como veíamos anteriormente en el gráfico de producción, vamos a notar que en general los últimos 4 años han sido años muy importantes en términos de producción y no han habido eventos climáticos significativos que han generado grandes transformaciones en la producción. Es decir, no han habido sequías que fueran determinantes en términos de la cantidad que se iba a producir de este producto. El no tener sequías, el tener sí en algunos casos, como en el caso de Argentina, eventos del Niño que han sido importantes y que han afectado ciertas zonas, pero sin embargo en un país que tiene una capacidad de producción de alrededor de 60 millones de toneladas, lo que se ha perdido de producción se ha alcanzado más o menos las 3 millones de toneladas, o sea, no más del 5%, y en la producción sojera mundial este número representa menos del 1% del total. Por tanto, las variaciones no han sido significativas y sin embargo vemos que hay mucho grano acumulado todavía en el mundo. Y esa gran acumulación de granos que vemos es una acumulación que obviamente está impactando en los precios. ¿Qué tiene que pasar en el mundo para que esta situación cambie? Lo que tendría que pasar en el mundo es que para que este exceso de oferta desaparezca, deberíamos tener algún evento climático que se presente en algún momento y que ese evento climático en alguna zona muy significativa productiva, el norte del mundo, en los Estados Unidos, en zonas de Europa o en el Mercosur, generen un impacto y hagan reducir estos stocks que estamos viendo que son realmente impactantes en términos de los precios. A diferencia de lo que ocurre con otros commodities minerales, sobre todo como el caso del hierro, como el caso del cobre, donde lo que vimos es la desaceleración de la economía china ha tenido un impacto muy significativo en el precio de esos productos porque ha habido un retroceso de la demanda. Lo que vemos es que consistentemente los grandes países, fundamentalmente China, han seguido comprando estos commodities agrícolas, estos commodities alimenticios. Sin embargo, lo que vemos también es que el exceso de oferta ha permitido una baja de precios
y esa baja de precios ha impactado fundamentalmente en el productor. El mercado de soja se ha transformado con la aparición del gigante chino en escena. Y miremos algunos datos que creo que son muy interesantes. Fijémonos que en el año 95, básicamente China no compraba soja. Básicamente China no importaba soja de ninguna parte del mundo. Ya venía China con crecimientos anteriores que han sido significativos. Y cuando revisamos estos mismos datos en la actualidad, vemos que en realidad China hoy representa 2/3 de todo el mercado mundial. Este crecimiento tan significativo que se ha dado en la demanda ha venido fundamentalmente del origen que significa que un chino promedio tiene una capacidad adquisitiva que no se tenía anteriormente. El efecto que se puede tener sobre la demanda de alimentos proviene fundamentalmente de una de dos variables. O es que la gente tiene más dinero en el bolsillo para consumir, o es que hay más gente que está dispuesta a consumir. Como todos sabemos, en China existe un control poblacional y sin embargo ese control poblacional genera básicamente un crecimiento de la población que es nulo. A pesar de esa situación, el mayor poder adquisitivo de grandes poblaciones, estamos hablando fundamentalmente de 1.300 millones de personas en esta zona, ha generado un impacto muy significativo. Los otros jugadores han sido jugadores que han mantenido, en el mejor de los casos, su participación dentro de los mercados. El que ha transformado el mercado agrícola ha sido este evento del crecimiento de la China. Un evento de crecimiento que fundamentalmente estaba basado en que China era la fábrica del mundo y ellos eran los que proveían manos de obra para fabricar prácticamente cualquier cosa. Si hoy miramos electrodomésticos, artículos electrónicos, incluso vehículos y todo tipo de maquinarias tienen su origen en China, incluso muchos productos de fabricación intermedia, como el caso de agroquímicos en el Paraguay que se utilizan para la producción agrícola, provienen de ese país. Esto ha conseguido generar un mayor incremento de empleo y ha generado también un incremento del salario medio de un poblador que hoy está, como les decía anteriormente, demandando un producto de manera diferencial. Y está demandando no la soja directamente, sino está demandando o el aceite o está demandando la carne, que es producto de dar de comer a un animal, seguramente una parte de soja y otra parte de un artículo energético como puede ser el caso del maíz. Y ante el impacto que estas variables producen en el negocio, ¿qué es lo que ha pasado con los precios en este tiempo, en estos últimos tiempos? Vamos a revisar el caso de los 4 productos más importantes del Paraguay. Comencemos por la soja. La soja tiene un impacto en el año 2013, una baja de precios justamente en el mes de julio al terminar la campaña agrícola, y el precio baja de valores históricos pico que había llegado en esa zona a valores un poco inferiores a eso, pero todavía valores muy rentables. Al año siguiente se vuelve a recuperar el precio del producto y tiene nuevamente una baja a partir de la cual ya el producto en el año 2014 no deja de bajar para ubicarse prácticamente en un 60% de lo que fue el precio en su valor más bajo. Durante todo el año 2015 la soja se mantiene a valores relativamente bajos, que son también con los que arranca la cosecha de este año, en el año 2016, para tener un pico en un momento dado. ¿A qué se debe ese pico que vemos, sobre todo al terminar la campaña en Paraguay? Fundamentalmente este pico tiene impacto en el efecto que han tenido los grandes fondos que invierten en el negocio de commodities. El negocio de commodities se ha vuelto un negocio importante a nivel financiero. Comprar y vender soja
no para terminar con el producto en la mano, sino comprar y vender soja para tratar de hacer márgenes en un dinero se ha vuelto importante. A partir del año 2000 en adelante, los fondos de inversión empiezan a interesarse en este producto. Hoy en el mercado de Chicago, el mercado de commodities más grande del mundo, existen papeles financieros que representan, y atiendan el número que les voy a decir, que representan alrededor de 6 veces la cosecha anual de estos productos en todo el mundo. Es decir, hoy tenemos mucho más dinero jugando el partido que el dinero que tenemos invertido en el campo. Por tanto, las necesidades económicas que estos productos que estos negocios financieros puedan llegar a tener se manifiestan en el mercado de productos, generando demandas y cambiando los precios relativos. ¿Qué fue lo que ocurrió este año? Una de las cosas que ocurrió fueron las grandes bajas de tasas de interés que se han verificado en los mercados y que han hecho que gran parte del dinero que estaba invertido en ciertos productos, como por ejemplo petróleo, como por ejemplo bonos de tesoro en algunos países, como por ejemplo acciones en ciertas empresas, haya salido de eso y haya buscado especular dentro de los mercados de commodities. Esa especulación fue una especulación temporal porque vemos que después nuevamente los precios han convergido a su valor anterior. Como bien decíamos, miremos también el caso del maíz. El maíz es un producto de referencia por el hecho de que grandes superficies en el mundo están sembradas con maíz. Cuando miramos, vemos el mismo impacto que se había dado en soja en el 2013, lo vemos en el maíz, y vemos también una reducción significativa. Esta reducción en el negocio del maíz o en el volumen, en el precio del maíz, es una reducción que tiene su origen no solamente en los excesos de stocks. El maíz es el principal carbohidrato que hoy se utiliza para dar de comer a animales y para generar básicamente carnes. Pero el maíz también hoy, el 30% del maíz se destina fundamentalmente a etanol. En Estados Unidos, que es el principal consumidor de combustible del mundo, consume alrededor de 1/3 de todo el combustible del mundo. Hay una ley que exige que el 5,75% de toda la nafta que se vende en ese país esté mezclada con etanol proveniente del maíz. Entonces, lo que vemos es que el impacto de precios del petróleo también ha sido significativo. Vemos que en el año 2014 existen principios de recuperación con el maíz, sin embargo, el maíz después empieza a converger a valores de alrededor de $150 la tonelada en el mercado de Chicago, con un pico bastante similar al pico que vimos también en el caso de la soja, pero sin embargo ese pico volvió a converger y volvió a bajar a valores anteriores. Para nosotros el mercado maicero también es importante, como mostrábamos anteriormente, el jugador que es Brasil, que es nuestro vecino y que es nuestro principal demandante. Brasil tuvo una escasez en producto climático que se dio fundamentalmente en el momento en que Paraguay también estaba produciendo. Esto hizo que sobre todo las zonas del norte de producción, en el caso paraguayo, hayan tenido un muy buen año maicero que le permitió al agricultor juntar algo de dinero, y creemos que eso ha sido significativo también en los resultados que ha tenido el agricultor durante este año 2016. Sin embargo, la situación parece no ser muy estable. Por otro lado, el maíz ha producido también un impacto en el sector ganadero en Paraguay. Ha bajado tanto el grano en Paraguay que le ha permitido a muchos ganaderos terminar animales en feedlots con grano entero de maíz. Ese grano entero de maíz con el que se terminó fundamentalmente le permitió a más o menos el 30% de la faena que se hizo en Paraguay
estar terminada a grano y tener una velocidad de impacto muy diferente, que obviamente también está afectando el mercado de ganado en Paraguay. Y veamos en el caso del trigo. El caso del trigo ha sido una situación bastante más suave. El principal impacto se da en el año 2014, dado que tanto soja como maíz y como trigo en gran parte del mundo son sustitutos. El caso de Paraguay es un caso muy especial. Paraguay tiene 12 meses prácticamente para hacer agricultura. Se habla de que en Paraguay tenemos 5 cosechas cada 2 años y sin embargo en el resto del mundo hay una ventana de producción que normalmente es de alrededor de 6 meses. Cuando un agricultor tiene que decidir qué es lo que va a hacer, tiene que aprovechar esa ventana porque después no tiene capacidad de siembra. Por tanto, va a decidir cuál es el producto más alto. Todos estos productos en ese sentido van a ser sustitutos el uno del otro. Si la soja está a un precio más bajo o el maíz está a un precio más bajo y el trigo está a un precio más alto, en general el productor va a preferir sembrar trigo y muchas veces esa decisión es incluso antes de que caiga nieve en ciertas zonas, porque hay productos que se van a sembrar antes de la nieve y se van a germinar cuando la nieve se derrita. Y finalmente tenemos el arroz, donde para nosotros el mercado importante y relevante es el mercado del Brasil. Fíjense que el arroz, y estamos hablando de arroz blanco en este caso, a pesar de que nosotros vendemos un arroz que se llama arroz paddy, que es básicamente un arroz con cáscara, se había mantenido en valores de alrededor de $320 la tonelada. Este valor resultaba un valor muy atractivo para los productores, generó grandes inversiones en campos. Como les decía anteriormente, el arroz necesita más o menos para transformar una tierra una inversión de alrededor de $1.500 por hectárea. Y necesita una inversión en insumos muy superior también a lo que es el negocio de soja o el negocio de maíz, que anda por alrededor de los $1.200 por hectárea. Sin embargo, empezamos a notar que en el año 2015 hay una baja significativa de estos valores para converger a valores mucho más bajos, valores de alrededor de 180 o 170 para arroz blanco. ¿Qué es lo que pasó en este momento? Paraguay produce arroz casi exclusivamente para el Brasil. Tenemos variedades que se consumen en el Brasil y a pesar de que hablamos de precios de arroz en dólares, en realidad nosotros vendemos arroz en reales al precio transformado al día o al precio al tipo de cambio del día en dólares. ¿Qué fue lo que pasó en Brasil? Brasil tuvo problemas serios de impacto del Niño en zonas productoras, sobre todo en el sur, en Río Grande do Sul, y ese impacto achicó la oferta en el Brasil. Por otro lado, un jugador muy importante, porque en Brasil es un producto de primera necesidad, el arroz, siempre ha sido el Estado brasilero. Hemos visto los problemas políticos, los problemas económicos que tiene nuestro vecino, y eso ha hecho que la capacidad de intervención del Estado brasilero sea muy inferior a lo que se tenía anteriormente. De alrededor de 3 millones de toneladas en stock que tiene el Estado brasilero, normalmente bajó por debajo de las 1 millón de toneladas, y esa reducción ha afectado el precio, que ha vuelto a subir en reales. Y lo que vemos es este impacto que se da durante el año 2016 en términos de la cotización para retomar los valores históricos. El agricultor arrocero sembró sus campos con números que en ese momento le daban pérdida. Sin embargo, esos números han sido números que han mejorado a lo largo de la campaña y que hoy permite al agricultor generar márgenes que son bastante atractivos en el producto en general. Esto seguramente nos tiene que dejar una lección en el negocio arrocero. ¿Cuál es la lección? Necesitamos
diversificarnos en nuestros mercados, necesitamos depender menos del Brasil, para lo cual necesitamos abrir nuevos mercados y producir variedades que esos mercados demandan. Mercados como la India, la China, el Oriente Medio son grandes consumidores de este producto y tenemos que apuntar a esos mercados para no tener tanta dependencia de nuestro vecino, que a veces puede estar bien y otras veces puede estar mal. ¿Y qué está pasando en nuestro país? ¿Qué le está pasando al agricultor paraguayo? Miremos este cuadro que creo que puede explicar algunas cosas. Este es un cuadro de la producción sojera. Si miramos este cuadro vemos que los costos en general de la producción se han mantenido bastante uniformes hasta llegar a este año, donde vemos que hay una baja del orden del 15% más o menos en costos totales. ¿Dónde se produce esta baja? Esta baja se nota fundamentalmente en lo que es el precio del fertilizante en Paraguay. Este precio de fertilizante ha bajado prácticamente a la mitad durante este periodo de tiempo. Y fíjense el problema del agricultor. El agricultor tiene la capacidad de ir cubriendo sus gastos, como vemos acá abajo en lo que le llamamos el punto de equilibrio. Paraguay ha pasado por años donde los costos eran lo suficientemente bajos en relación al precio y nos permitían producir con entre 1.200 y 1.500 kilos, nos permitían cubrir nuestros costos. Sin embargo, vemos que en el año 2014 esta situación se complejiza y sigue compleja hasta hoy. Los puntos de equilibrio han subido. El año pasado han llegado a su pico más elevado en todo este tiempo. Es decir, en este tiempo producir ha costado mucho porque ha bajado el precio y sin embargo no se han acomodado los costos para el productor. El productor entró a una campaña con precios relativamente bajos y con costos altos. Tenemos que tener en cuenta que el productor entierra dinero en el suelo y después tiene que esperar resultados. Esos resultados toman por lo menos 130 días por el ciclo del cultivo y en ese momento recién va a poder disponer y va a poder saber de cuánto dispone al precio que pueda colocar. Hay una ayuda de los mercados de futuro que es importante en términos de cerrar los números. Y lo que hemos visto es que los márgenes del productor han sido márgenes que han variado. ¿Qué podemos esperar para el año que viene? Estamos entrando a una campaña con costos más bajos, con un 15% de costo menor al que se tenía en años anteriores y creemos que esta es una noticia positiva. Estamos entrando también con un punto de equilibrio un poco más bajo que el que se tenía anteriormente por esta razón. En realidad lo que ha cambiado en Paraguay no han sido los precios, lo que ha cambiado en Paraguay han sido los costos. Y esto es lo que está mejorando en cierta medida la situación del agricultor para la campaña sojera. ¿Qué es lo que esperamos? Con rendimientos promedios, esperamos que un agricultor pueda alcanzar alrededor de los $300 por hectárea de producción. Se está hablando del tema climático y el tema climático posiblemente tendrá algún impacto. Se estaba hablando muy fuerte de la Niña, que como sabemos tiene un efecto de sequía en la zona agrícola paraguaya. Sin embargo, hoy esa situación está mucho menos clara de lo que se hablaba hace más o menos 6 meses. Pero en un evento de una menor precipitación posiblemente podríamos esperar que esos valores bajen a alrededor de $200 o que suban a alrededor de $400 si es que se ve una producción superior a la producción que esperamos sea la producción promedio de este año.
¿Qué es lo que se ha hecho en términos de financiamiento en Paraguay? Vemos que en general este es un negocio muy particular. Es un negocio donde el banco le va a financiar al agricultor una parte, pero en general gran parte del financiamiento también provendrá de los proveedores de insumos y maquinarias. Estos bancos van a hacer el financiamiento de largo plazo y en general los proveedores de insumos harán un financiamiento de corto plazo, el financiamiento de costos directos. En general el productor lo que ha visto es un incremento de su deuda en todo este tiempo. Hemos pasado de una cartera total del sistema de alrededor de 750 millones de dólares en el año 2000, a principios del año 2008, a una cartera de arriba de los 3.000 millones de dólares en ese tiempo. El agricultor se ha endeudado en todo este trajín. Se ha endeudado ¿por qué? Porque ha esperado que los precios se mantengan altos. Y esto lo podemos empezar a ver cuando miramos qué se ha hecho con el dinero. Un primer tema que es importante es se ha adquirido tierra, mucha tierra que ha empezado a formar parte del negocio. Esta capacidad en los últimos 20 años, Paraguay ha triplicado su capacidad de siembra en diferentes zonas, en diferentes lugares que inclusive no eran aptos para la siembra de soja o la siembra de maíz en algún momento dado, hoy son tierras altamente productivas. El agricultor se ha endeudado para comprar eso. En este mismo proceso que vemos acá, donde ha subido la cantidad de tierra, la demanda ha sido mucho más importante y ha elevado de manera muy significativa los precios. ¿Cuánto vale un campo agrícola? El precio de las propiedades inmuebles en Paraguay no es transparente, como puede ser el precio del dólar o del gasoil. La gente tiene una expectativa de cuánto debe ser el precio, pero ese número puede estar fuera de la realidad sustancialmente desde la última tasación. Un campo agropecuario debería valer por lo que tiene capacidad de producir. Antes de la baja de los precios de los commodities como la soja, el maíz y el trigo, la hectárea agrícola valía en promedio unos $12.000. Sin embargo, los campos agrícolas no son totalmente arables en Paraguay, dado que no son superficies planas, son más bien onduladas. Esto hace que en las partes bajas haya arroyos, ríos o campos, con muchas pendientes que no son aptas para sembrar. Además, en la región oriental existe una ley de deforestación cero, que impide que se sigan echando los bosques, por lo cual muchos campos se han quedado con parcelas de bosques. Entonces realicemos este siguiente cálculo. Supongamos entonces que solamente un 75% de los campos son arables, o sea, 12.000 sobre el 75%, unos $16.000, lo que quiere decir que la hectárea arable valía solo unos $16.000. Pero en esos momentos el margen que un agricultor podía sacar en soja, maíz, trigo y cualquier otro producto estaba más o menos a unos $1.000 la hectárea, o sea, podía pagar una hectárea arable en unos 16 años. Hoy el margen por hectárea se encuentra en unos $300, o sea, 12.000 sobre 300, es igual a 40 años. No, los precios de los campos se deberían adaptar a los nuevos márgenes que hay en el sector. Eso quiere decir que 16 por $300 es igual a $4.800, que debería de ser el nuevo precio de la hectárea arable, y la hectárea corrida debería valer $4.800 por el 75%, es decir, unos $3.600. ¿Es esto cierto? Y el agricultor paraguayo tiene una particularidad. No trabaja con un contratista, sino es propietario de toda su maquinaria e invierte muchos recursos en esa maquinaria. Si nos empezamos a fijar, esta ha sido toda la importación que se ha generado a lo largo de estos años en el negocio y que ha afectado al negocio agrícola. Fíjense que
tenemos tractores, sembradoras, y todo esto ha venido subiendo cuando el agricultor tenía dinero y tenía perspectivas de que los precios se iban a mantener altos. Sin embargo, vemos un desplome en las ventas de estos productos durante todo el año 2015, ya por impacto de los precios que no le permitió al agricultor tener los márgenes que tenía anteriormente. Tenemos que sumarle a esta situación el hecho de que el margen de contribución que tiene el trigo, el margen de contribución que tiene el maíz a la finca agrícola en general, ha sido prácticamente nulo. Por tanto, un negocio que anteriormente se basaba en 3 cultivos y tenía una diversificación de riesgo a lo largo del año. Si me salía mal la soja, me iba al maíz; si el maíz me salía mal, me iba al trigo, o si no, a la siguiente soja. Y esto generaba un riesgo relativamente bajo en el negocio financiero por detrás de la agricultura, y generaba también un riesgo relativamente bajo para el productor. Sin embargo, hoy estamos viviendo una situación donde el único aporte que se tiene en términos económicos a la finca agrícola lo hace la soja. El maíz y el trigo hacen relativamente poco. Así hemos visto subir áreas sembradas de soja safriña, es decir, de soja sobre soja, donde el agricultor, por la necesidad económica en la que se encontraba, se vio en la obligación de tener que plantar una soja atrás de la otra, con los impactos que eso tiene por no cortar los ciclos de las plagas. Al cambiar de cultivo, uno está cortando esos ciclos de plagas y hace que el impacto sea mucho menor. Posiblemente esto tendrá un impacto también en términos productivos y en términos de rendimientos para el productor agrícola durante este año y los posibles siguientes años. Un año relativamente normal en el sector agrícola es un año que en general es bueno para el Paraguay. Pero este va a ser un año donde seguramente los precios no van a ayudar, van a seguir manteniéndose en los valores que estábamos viendo anteriormente. No tenemos ningunos indicios de que las cosas vayan a cambiar de manera significativa durante lo que va de este año. Esperemos que el clima ayude a tener resultados importantes. Creo que también el propio productor puede acompañar esto con gestión a nivel tecnológico, como el mantenimiento de la siembra directa, que puede ser muy significativo para los resultados, y el hecho de rotación en los campos, que siempre es importante para garantizar que la producción sea uniforme y el campo se mantenga como se debe mantener. Buenas noches y muchas gracias.